Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? hola, Hola Juan, hola Mateo, ¿cómo van? hola, profe, ¿cómo está? Bien, Juan. ¿Y usted cómo está? Well, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la familia? estoy bien, gracias. La familia también. Ah, bueno, me saluda a su papá, a su mamá. Muy bien. Qué bueno que estén todos bien allá. Hola Mateo, ¿cómo vas? Todo bien, ¿y usted? Bien, Mateo. Me alegra que estén bien también. Saludos a todos por allá igualmente. Esperemos unos 5 minuticos a ver quién más se logra conectar y damos inicio. ¿Listo, muchachos? Listo.
Bueno, muchachos, buenos días de nuevo a todos los que ya están conectados. Buenos días a Adriana, a Daniela, a Alejandra, a Hamilton, a Katherine, a Kevin, a Diana Marcela, María Fernanda, a Mateo Gaviria, a Santiago, a Juan David, que ya nos habíamos saludado hace un momento. Bueno, chicos, entonces la idea del día de hoy, bueno, primero es decirles quién ya entregó sus trabajos pues a la fecha, los que ya lo han enviado, que ya estuve revisando que algunos de ustedes ya hicieron el envío del taller. Ya les confirmo quiénes hicieron entrega. Stephanie Quiroz, Catherine Álvarez y Sara Rangel. Hasta el momento van ellas tres. Si de pronto alguien lo mandó este fin de semana o en el transcurso de la semana y no lo leí en este momento, pues me hace saber por WhatsApp porque de pronto pues hay algún problema con el correo. Ustedes saben lo que puede pasar, ¿cierto? Recuerden que tienen hasta este viernes para enviar esa propuesta de taller. Estuve revisando los tres que les acabo de mencionar que llegaron y observo que en las respuestas está casi lo mismo. Entonces, no sé si están trabajando en equipo, no sé si se están copiando, que eso es lo que me gustaría saber, porque, por ejemplo, Sara, que todo me lo enviaba por fotografías, me envió un documento en Word, igual que Stephanie. Entonces, como les mencioné, la sesión de hace 8 días, cuando empezamos a trabajar el taller, cuando pues se colgó este primer taller de tercer periodo, es que si usted no tiene computador, pues, y si a usted me manda algo en Word, pues yo ya empiezo a dudar, porque si usted todo me lo ha mandado con anterioridad, ya sea por talleres físicos o ya sea por fotografías, si me manda un documento en Word, entonces lo más probable es que estén haciendo copia de algún trabajo que ya se haya hecho. ¿Listo? Entonces, si de pronto, no sé si Sara está por acá o Stephanie, bueno, si de pronto más tarde ven el video que monte, me lo hacen saber, ¿sí? Para saber cómo están trabajando o si están trabajando en equipo. Vuelvo y les digo, yo no tengo ningún problema con que trabajen en equipo, colaborativamente, pero sí que las respuestas sean de manera individual, porque ese es el sentido que tiene ahorita la preparación de las pruebas. Entonces, ya salió la fecha, ¿cierto?, de preparación. No sé si de pronto ya su directora de grupo o la coordinadora o el mismo rector les envió la información, pero ya hay una fecha. Entonces, digamos que con más motivos debemos prepararnos. Esto es una prueba que se presenta de manera individual, ¿sí? No hacemos nada copiándonos de un compañero. Esa es como la reflexión que yo les quiero dejar. La nota, quizás en este momento, sea lo menos importante, ¿sí? De pronto, eso también es lo que quiero que entiendan un poco, chicos, que la nota en este momento es lo de menos, lo que debe importar menos en cuanto a la preparación, que ese es como el objetivo, ¿sí? Eh, la reflexión que de pronto podríamos hacer ya dentro de 8 días es de manera general explicar punto por punto, ¿cierto? Porque de las respuestas que me enviaron, pues hay algunas explicaciones muy sencillas de la escogencia de sus opciones. Digamos pues que uno puede interpretar, yo como profesor lo que puedo interpretar es que hasta ese nivel va la explicación que usted está dando y no es que esté mal, ¿cierto? Porque igual pues en el momento de la prueba ICFES, cuando usted la esté presentando, pues no va a tener que plantear sus argumentos, sino solamente la respuesta correcta. Habrá en algún momento algunas preguntas abiertas, pero son muy pocas, son muy, muy pocas. Entonces, quizás eso es como lo más relevante. Lo que estamos haciendo ahora en este momento, como yo les decía también hace 8 días, pues es, digamos, haciendo la apuesta de que pensemos un poco más allá de simplemente la opción, porque como ahorita estamos trabajando de manera virtual, supongamos, X estudiante responde la prueba, ¿sí?, las opciones, y usted las envía. Pero entonces resulta que usted le envía también esas respuestas a otro compañero y así se filtra, ¿cierto? Y todos me pueden mandar y todos pueden tener las respuestas correctas. Ahí no hay ningún problema. Digamos, todos
podrían tener sobresaliente. Y yo no tengo ningún problema con ponerles esas notas, chicos. Lo que ahorita importa en estos momentos es como esa preparación, ¿sí? Esa preparación tenemos más o menos contados un mes, entonces tratemos es más bien de una recomendación que yo les hago, pues igual como no estamos todos los días constantemente como en una rutina de clase como en el colegio, es en sus tiempos libres o pues en sus tiempos de ocio, trate de leer lo que sea, ¿sí? Lea lo que sea para tratar de interiorizar algún tipo de lectura que es muy importante también en las pruebas ICFES. Y pues no solamente en el área de ciencias, sino a nivel general. Recuerden que ahí van a presentar muchas áreas importantes, entonces eso también les puede servir. ¿Listo? Digamos que pasados los 8 días o la próxima semana, porque yo pensé que de pronto iban a mandar más los trabajos, pues la idea es que sí se explique punto por punto, pero digamos en este momento no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque pues faltan muchos por enviar sus trabajos, ¿sí? Vuelvo y les digo, no se preocupen tanto por la nota, sino más como una preparación. Inclusive, si de pronto uno de los puntos de estos que ya empezamos a hacer no lo entienden, escríbanmelo ahí, al frente. Profe, este punto no, pues realmente no lo entiendo. Si no entiende ninguno, igualmente, escríbanme ahí, ¿sí? O sea, yo lo que quiero es que nos vayamos preparando. Si tengo que hacer la explicación de todos punto por punto, pues lo hago, pero pues en este momento la idea es que ustedes estén, como tienen el tiempo para hacer la consulta, para mirar de qué se trata, por ejemplo, que la molécula de agua que es H2O, de qué está conformada, entonces que hagan ese tipo de consultas para que puedan explicar cuál es la respuesta que ustedes están marcando. ¿Listo? Ese es como parte del entrenamiento, parte de la preparación. ¿Listo? Bueno, para el día de hoy, chicos, tengo unos conceptos que vamos a revisar que a nivel conceptual pueden ser importantes en el momento también de la prueba. ¿Listo? Entonces yo creo que unos 30 minutos tengo destinados más o menos para la clase. ¿La idea cuál es? La idea es que pues, yo desarrollo los conceptos que están aquí en las diapositivas, ya lo comparto con ustedes, les envío el video y también les envío las diapositivas para que ustedes también las puedan tener y las puedan observar, repasar. Más que estas diapositivas, más que, digamos, servir para algún tipo de taller que estemos haciendo, es más de tipo informativo y de tipo conceptual que nos pueden servir en algún momento, en algún tipo de lectura o en algún tipo de ejercicio o problema que nos aparezca en la prueba. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Muy bien por la participación de hoy, por la asistencia. Qué bueno que está por acá Mateo Gaviria, qué bueno que está por acá Kevin, qué bueno que está María Camila, que hace días no nos acompañaba, qué bueno que está Adrián. Eso es muy importante, chicos, y también digamos que sigamos entre ustedes mismos motivándonos para esta última parte del año, ¿cierto? Que nos sigamos comunicando entre ustedes para digamos que este tipo de sesiones puedan tener un poco más de impacto, porque no sacamos nada si solamente se conectan 5 o 6 y el resto de pronto no ve el video de más tarde. Digamos, ahí se pierde el impacto que se está buscando. ¿Listo? Bueno, entonces ya les comparto por acá la presentación. Listo, chicos, esta es la presentación. Se llama, digamos que la titulé Propiedades de las sustancias. La idea es que vamos a ver unos objetivos, bueno, unos conceptos y si alcanzamos a ver la parte experimental, que es un video de YouTube, lo vemos y si no, digamos que quedaría como de tarea porque, como les digo, yo les envío la presentación también y en las últimas diapositivas está el link para mirar lo de la parte de las propiedades físicas, especialmente la parte de densidades. Bueno, entonces, chicos, recuerden que las propiedades de las sustancias, ¿cierto? Existen una serie de características que sirven para distinguir una sustancia, ¿cierto? Esas son las propiedades o las características. Al conjunto de ellas se le llama propiedades. Sus valores suelen ser específicos, ¿sí? Así, por ejemplo, la densidad es una propiedad general de todas las sustancias, sin embargo, su valor es característico para cada sustancia a una temperatura y presión dadas. Entonces acá hay dos
digamos, tres conceptos claves importantes. Densidad, ¿cierto? La densidad, que está por acá, densidad. La densidad, ya ahorita más adelante la definimos, la volvemos a recordar, la hemos trabajado muchas veces, tanto en química como en física, pero pues con tanta información, yo sé que es muy probable que a veces se olvide, ¿cierto? Muchachos, me confirman si me están escuchando bien. Si de pronto encuentran fallas, me dicen, ¿sí? Me dicen porque estoy en una parte de la casa donde a veces se va la Profe. señal. Señor, ¿sí? ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Bueno, listo. Si se llega a escuchar entrecortado, me avisan, ¿listo? Porque estoy en una parte de la casa, como les decía, que a veces la señal como que se pierde a ratos. Me dicen y yo me ubico en otra parte. Listo. Entonces, lo que les decía, estoy hablando de densidad, ¿sí? Que la hemos trabajado muchas veces, más adelante pues, la tocamos con más detalle, y también la temperatura y la presión, ¿listo? Si usted, por ejemplo, va a decir un dato, la densidad del hierro, ¿sí? Que es un material, o del cobre, o del oro, o de la plata, ellos tienen un valor de densidad específico, o sea, un valor único, pero lo van a tener siempre y cuando la temperatura sea una y la presión sea una. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo les digo, listo muchachos, vamos a ir al laboratorio a determinar la densidad del hierro a estas condiciones en las que estamos, por ejemplo, el día de hoy. No sé, supongamos que estamos a una temperatura de unos 22 grados y la presión atmosférica en Medellín o bueno, acá en Bello, aproximadamente uno lo acerca a 1. ¿Listo? Eso, digamos, esos datos ya son para hacer cálculos, pero pues la idea de hoy es que vamos a ver algunas cosas de manera muy general para tenerlas presentes. Eso es lo otro, chicos. En las pruebas del ICFES a veces lo que nosotros necesitamos es información general, pero poderla y saberla aplicar. ¿Listo? O sea, si yo ya les digo qué es la densidad, pues ya usted tiene una idea. Y cuando usted haga una lectura, usted dice, ah, bueno, ya por lo menos sé de qué me están hablando. De eso se trata. ¿Listo? De esa manera existen y surgen dos tipos de propiedades. Existen las propiedades extensivas y las intensivas. ¿Qué son las extensivas? Son propiedades cuyo valor numérico depende de la cantidad de masa de sustancia. Por ejemplo, el volumen, el peso, el calor liberado en una combustión, etc. ¿Sí? Estas dependen de la masa. Entre más masa tenga, pues la propiedad puede ser diferente, el valor puede ser diferente. Y en la intensiva son aquellas cuyo valor numérico es independiente de la cantidad de masa de sustancia. Por ejemplo, la densidad, la temperatura de ebullición, ¿sí? Cuando se pone a hervir, por ejemplo, 1 litro de agua, ¿sí? Y pone a hervir 100 litros de agua, la temperatura va a ser la misma. Ahí no va a depender de la masa. La temperatura va a ser la misma. La viscosidad y el índice de refracción. Más adelante vamos a hablar un poco más de ellas en detalle. La densidad. Entonces, aquí viene la definición de densidad. Es interesante anotar que la relación entre dos propiedades extensivas origina una propiedad intensiva. Entonces, fíjense que la densidad, ¿cómo se define? Recuerden, se define como la relación o la división entre masa y volumen. ¿Sí? Usted tiene un dato de masa, usted tiene un dato de volumen y podemos hallar la densidad. Cada uno de nosotros, por ejemplo, podríamos hallar el valor de densidad de nosotros, teniendo que, conociendo la masa de cada uno y conociendo el volumen de cada uno. ¿Listo? Si tenemos esos dos datos y hacemos una división, podemos obtener el valor de la densidad de cada uno de nosotros. Para que la densidad de nosotros, o sea, como seres humanos, el colectivo, por ejemplo, del grupo 11 más el profesor Wilson, alguno de nosotros diera un valor de densidad igual, es porque algunos de estos valores son semejantes o son iguales, ¿listo? Pero lo más probable es que la mayoría de datos sean diferentes, porque la mayoría, digamos que tenemos una masa diferente y tenemos un volumen diferente. Entonces, por lo tanto, la densidad nos va a dar un volumen diferente. Otra cosa, ¿qué significa que no dependa de la masa? Por ejemplo, supongamos que un barco que está construido de hierro, ¿sí? Y pesa, no sé, 100 millones de toneladas
por poner una cifra cualquiera, que es una cifra demasiado grande, ¿cierto? Y si yo tengo 1 gramo de hierro, ¿sí? El barco está construido de hierro, pesa 100 toneladas. Su densidad va a ser la misma que la del gramito de hierro que yo tenga por ahí en mi casa. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad intensiva. Eso significa que no va a depender de la masa. ¿Listo? No depende de la masa. Bueno, acá digamos que hay dos conceptos importantes que son el índice de refracción y la viscosidad. Esperen un momento que... Están viendo esa simulación que está apareciendo en viscosidad. Sí, profe. Listo, entonces ya explicamos esa parte. Bueno, hay dos propiedades importantes también, pues muy importantes de la materia, que es el índice de refracción y la viscosidad. Vamos a ver qué es eso. El índice de refracción de un material es un número adimensional, es decir, que no tiene unidades, que describe qué tan rápido viaja la luz a través de ese material. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? ¿Qué tan rápido viaja la luz a través de ese material? Y recuerden, pues, que la luz está en todos lados, ¿sí? Así estemos en un cuarto oscuro, pues estamos hablando de luz, pero pues, de su deficiencia de luz. Entonces, acá lo que estamos observando es qué tanto, ¿sí? Hay una variación en el ángulo, en ese índice de refracción, y todos los materiales tienen un índice de refracción diferente. ¿Por qué? Pues porque todos los materiales, como los materiales son compuestos químicos y elementos químicos, cada uno de ellos tiene su índice de refracción particular. ¿Listo? Y es una propiedad, pues, de la materia importante, pues, en términos científicos. Para nosotros, digamos que no es muy cotidiana, pero es una propiedad que hay que tener presente cuando se hablan de fenómenos de la luz. Y miremos que la viscosidad es un poco más cotidiana, más cotidiana. Dice, la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación a una velocidad dada. Para los líquidos corresponde al concepto informal de espesor, ¿sí? Por eso está entre comillas. Entre más espeso, más viscoso. Por ejemplo, el jarabe tiene una viscosidad más alta que el agua. Y aquí en esa simulación pues, se ve muy claramente, ¿cierto? Entre más espeso, entre comillas, no se debería usar ese concepto, pero para que lo entendamos un poco mejor, entre más espeso sea el líquido, mucho más viscoso. ¿Por qué? Porque va a tener mucha más resistencia a desplazarse. Eso es. Entonces ahí, digamos que se ve muy claramente. Entonces uno puede decir, un ejemplo muy cotidiano de líquidos que tengamos en la casa para comparar, aceite y agua, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer un experimento fácil, fácil, fácil? Usted coge y agrega, por ejemplo, en una pared que sea, digamos, totalmente lisa, por ejemplo, donde haya una baldosa, usted agrega agua allí y agrega aceite. Y el que tenga más resistencia para desplazarse va a ser el más viscoso, ¿sí? Ahí está un ejemplo muy sencillo. O un jarabe, como lo dice la definición allí del ejemplo. ¿Listo? Wilson, pero yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo así que en el índice de refracción un número que no tiene unidades? Ah, que no tiene unidades. Por ejemplo, yo te digo a ti, voy a volver aquí un poquito. Aquí dice masa sobre volumen, ¿sí o no? Aquí la masa se puede dar en gramos y el volumen se puede dar en mililitros. Entonces, si yo hago el cálculo, las unidades me quedan en gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de la masa? Los gramos, los kilogramos, los de volumen, mililitros, litros. Entonces acá, esto, lo que quiere decir adimensional sin unidades es que solamente es un número, sin ninguna unidad. Ah, ya entendí. ¿Sí? Bueno. Listo. Vamos acá entonces a las propiedades físicas. Recuerden que estamos hablando de propiedades en general de la materia. ¿Listo? Las propiedades físicas, entonces, son todas aquellas propiedades específicas de una sustancia cuya medición o observación no implica cambios en la naturaleza. Las propiedades físicas, chicos, no implican cambios en la naturaleza de las sustancias. Eso es como lo más clave en cuanto al concepto. Los valores numéricos de las propiedades físicas dependen de dos variables muy importantes, la temperatura y la presión. Si la temperatura cambia, pues las propiedades van a cambiar. Si no es lo mismo medir una propiedad
a temperatura ambiente, que es la temperatura en la que nos encontramos ahora, a una temperatura, por ejemplo, de 100 grados. Es muy diferente, van a haber cambios, ¿listo? Y lo mismo en la presión. La presión atmosférica, digamos que nosotros acostumbramos a colocar en nuestros ejercicios, en nuestros planteamientos, y con la que vivimos normalmente, se acerca a 1, ¿listo? Pero también obviamente pueden haber presiones demasiado altas o muy bajas, ¿listo? Para que eso lo tengamos presente. Y si hay cambios en ellas, en la temperatura y en la presión, en las propiedades físicas van a haber cambios, ¿listo? Otro punto, aquellas propiedades físicas como el sabor, el color, el olor, que son detectados por los sentidos, son denominadas propiedades organolépticas. Entonces, por ahí, por ejemplo, si les llega a aparecer una lectura, propiedad organoléptica, entonces ya más o menos tenemos un reconocimiento de que hacen parte también de las propiedades físicas, pero específicamente al sabor, color y olor, ¿sí? Por ejemplo, hay compuestos químicos como por ejemplo el vinagre. Si uno lo huele y de una vez reconoce que es vinagre porque es un ácido que se llama ácido acético. Y el ácido acético tiene ese olor característico, ¿cierto? Hemos también comido vinagre, por ejemplo, en las ensaladas o bueno, en algún tipo de alimento. También tiene un sabor característico. Y obviamente también tiene un color característico que, digamos, es traslúcido, ¿cierto? Como incoloro, por decirlo de alguna manera más específica. Y hay muchas propiedades organolépticas pues, de diferentes materiales, ¿sí? La gasolina, por ejemplo, también es una combinación de varios compuestos allí. También tiene su olor característico, su color característico y, ojo, que hay compuestos o hay sustancias químicas que no podemos detectar su sabor porque pueden ser peligrosas para la salud. Listo, como por ejemplo la gasolina, pero ya con solo el olor nosotros podemos reconocer fácilmente que es ese componente. Y algunas propiedades importantes son la densidad, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la viscosidad y el índice de refracción. ¿Listo? Miremos la densidad, y aquí pues hay algunos ejemplos con cálculos para que también lo reconozcamos. Igual lo que les digo, lo hemos venido trabajando pues desde décimo. La densidad se define como masa por unidad de volumen. Entonces acá está masa, unidad de volumen, aquí está la definición, y aquí hay algunos ejemplos. Miremos los ejemplos. Dice masa, 300 gramos, 0,48 gramos, 15 gramos, 9 gramos, ¿cierto? Volumen en centímetros cúbicos, 6 centímetros cúbicos, 18 centímetros cúbicos, 0,60 centímetros cúbicos y 100 centímetros cúbicos. Vamos allá a la densidad de esas cuatro medidas. Masa de la sustancia sobre el volumen, pues 300, que sería el primer dato de acá, 300 dividido 6. Hacemos esa división, nos da 50. Y aquí están las unidades de la densidad. 50 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? La segunda, entonces sería 0,48 dividido 18, nos da un dato de densidad mucho más pequeño, ¿cierto? 0,0267 gramos sobre centímetro cúbico. El tercer dato sería 15 dividido 0,60, nos daría 25 gramos sobre centímetro cúbico, acá lo tenemos, 15 sobre 0,60. Y el último sería 9 dividido 100. 9 gramos dividido 100 centímetros cúbicos, y eso nos daría 0,09. Simplemente se hace una división, ¿sí? Recuerden, otra de las cosas que es importante dentro de las pruebas es que allá no hay posibilidad de sacar calculadora ni su celular, ¿listo? Lo que yo recomiendo, sobre todo para el tipo de operaciones, porque uno a veces se vuelve muy facilista en el momento de que pues tiene las herramientas, ¿cierto? Una calculadora, un celular pues, que tiene calculadora. Lo importante en los tipos de operaciones, chicos, en los tipos de operaciones, cuando de pronto pues, existan algunos ejercicios, algunos problemas que pueden aparecer allí, es tratar de entender la representación del número, ¿sí? A veces no piden directamente un cálculo como estos, porque ellos saben que eso ya está como pasado de moda, eso era muy de la antigua. Ellos lo que piden es más entender el fenómeno que está pasando allí. Por ejemplo, una gráfica. Supongamos que colocáramos estos cuatro datos en una gráfica. Entonces, quizás lo que ellos van a preguntar es, ¿qué material tiene mayor densidad? ¿O qué material tiene menor densidad?
No con los cálculos, porque no vamos a hacer cálculos, ellos saben que eso es muy demorado y también, digamos, algo complejo, sobre todo cuando hacemos cálculos como estos, miren, 0,48 dividido 18, para que nos dé un dato decimal, es bastante complejo. Pero lo que ellos sí hacen es, por ejemplo, representan esos datos en una gráfica y la gráfica es la que nosotros debemos entender, ¿sí? La idea, quizás dentro de 8 días que tenía también pensado, era hacer una sesión en la cual hagamos análisis gráfico, análisis de gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? ¿Qué representa? Y eso lo tengo pensado hacer, pero quizás la otra semana lo hacemos. Listo, chicos, eso lo tengo ahí pensado, porque es muy importante la interpretación gráfica, sobre todo en el área de ciencias naturales, ahí donde aparece biología, química y física. Hay muchas gráficas aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense, es más entender qué es lo que significa este concepto. Bueno, ya me apareció el letrerito de los 10 minutos. Si no alcanzamos a terminar esta parte, pues la próxima sesión que nos veamos la terminamos y tratamos de hacer la parte de análisis gráfico, que sí me parece importante que lo hagamos. Bueno, esta me la voy a saltar, que no es tan importante para que no perdamos el tiempo. Bueno, esta parte de determinación de volumen. Miremos entonces. En la determinación de volumen, lo que tenemos es lo siguiente. Recuerden que el volumen es una propiedad física también, ¿cierto? Y esta sí depende de la masa. ¿Eso qué significa? Que entre más masa, pues mucho más volumen. Es una lógica, ¿cierto? En el volumen sí es una lógica. Listo. Existen varios métodos para determinar el volumen. Entonces, si la sustancia es un sólido regular, ¿qué es un sólido regular? Por ejemplo, una esfera, ¿sí? Por ejemplo, los que de pronto en sus casas tengan canicas, ¿sí? Canicas, eso es un sólido regular. Se pueden medir las dimensiones para calcular el volumen con base a fórmulas que ya están publicadas, ¿sí? Hay fórmulas que ya están publicadas. Por ejemplo, acá observamos el volumen de una esfera. Hagamos la representación, ¿sí? De una canica, o estas que son más grandes, que son pues, canicas, pero más grandes. O, por ejemplo, también, no sé, un balón de fútbol. Lo que pasa es que, bueno, un balón de fútbol o de baloncesto tienen algunas irregularidades, pero supongamos que no está desinflado ni nada, sino está en perfectas condiciones. Es una esfera, ¿cierto? Y para ciertos tipos de sólidos regulares, pues ya hay unas fórmulas establecidas. Por ejemplo, si es un cubo, ¿cierto? Si es un trapecio perfecto, si es un triángulo, en fin, si es una pirámide, si es una esfera, en fin, si es un rombo, en fin. Aquí pues el ejemplo está con la esfera. Por ejemplo, si la sustancia es una esfera de metal, el volumen se calcula a partir de las siguientes medidas. Ya es una fórmula establecida. Y esto también nos puede aparecer en el ICFES. Ellos no nos van a preguntar por la fórmula, ¿sí? Ellos no preguntan por la fórmula, incluso ellos la dan. Lo que ellos preguntan es qué representa esto que está acá. Eso es lo que ellos preguntan. O, por ejemplo, pueden hacer de aquí, sale una gráfica, que a veces no son gráficas sencillas de entender, ¿sí? Por ejemplo, si en matemáticas están viendo, o ya vieron, o están viendo toda esa parte de funciones, función lineal, función cuadrática, función exponencial, logarítmica, parabólica, bueno, todo eso, esas funciones, ese tipo de gráficos son los que representan este tipo de fenómenos, ¿sí? Y eso es lo que quiero pues, que en algún momento miremos ese análisis gráfico para qué nos va a servir. Cuando nos hablan, por ejemplo, de que algo es constante o que algo es variable o que algo es dependiente o es independiente. Ese tipo de conceptos en una gráfica es muy importante, chicos. Y a veces no solamente para el área de ciencias naturales, sino para otra lectura. Por ejemplo, una lectura de matemáticas, una lectura de sociales, cuando hay algún comportamiento histórico y le representan eso en una gráfica. Si uno no sabe interpretar una gráfica, pues está fregado en una prueba de esas, porque la gráfica le puede ayudar a uno a resolver un montón de dudas. Entonces acá está, dice 4 tercios, esto es una X que es un por, multiplicación 4 tercios por pi, ¿sí? Que es una constante, recuerden 3,1416, acá está el dato, mírenlo, por r al cubo, que es r el radio, y miren el radio lo que representa, digamos que es como del centro a la parte exterior de la esfera, ¿sí? Es como la mitad. El radio es la mitad.
Si hablamos de diámetro, que es otra medida que también es importante a nivel geométrico, el radio es el diámetro es 2 veces el radio. Listo, el diámetro. Pero acá solamente hablamos del radio, o sea, desde la mitad hasta la parte exterior de la esfera en este caso. Entonces, ahí hacemos los datos. Supongamos que el radio de esta esfera es de 10 centímetros. Hacemos los cálculos respectivos y al final vamos a obtener un volumen de 4.188,8 centímetros cúbicos. ¿Listo? Fíjense que 4/3 es una constante, no tiene unidades. Pi es una constante, tampoco tiene unidades. El único que tiene unidades es el radio. Y el radio, como va al cubo, pues esa unidad también se eleva al cubo. Por lo tanto, queda en centímetros cúbicos. Es una unidad de volumen. Miremos si los sólidos son irregulares. Por ejemplo, una roca, un sacapunta, qué sé yo. Para materiales granulares o sólidos irregulares, el método más conveniente para medir el volumen consiste en añadir la sustancia a un líquido en una probeta, ¿sí? Puede ser, pues, digamos, esto es un poco más a nivel experimental para poder determinar ese volumen, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer en la casa? Si tenemos un recipiente que tenga alguna medición graduada, pues uno agrega el material al que le va a medir el volumen, como lo muestra este claro ejemplo, ¿cierto? Tenemos ese instrumento, bueno, en el laboratorio lo denominamos probeta. Fíjense que acá tenemos un volumen del líquido, que puede ser agua. Es importante que el sólido que nosotros vayamos a alojar o a depositar en este líquido no se vaya a disolver allí. Por ejemplo, si tenemos un cubo de estos de azúcar o de sal, si lo agregamos en agua, pues automáticamente se va a disolver o a solubilizar. No podríamos hacerlo. ¿Listo? Ahí hay que tener cuidado con eso, pero digamos que eso es más a nivel del experimento, si fuéramos a hacer un experimento como tal. Supongamos que tenemos una roca, tenemos 220 centímetros cúbicos de ese material, de ese líquido, supongamos que va a ser agua en este caso, agregamos esa roca y fíjense que la diferencia son ¿cuántos? 50 centímetros cúbicos. Esos 50 centímetros cúbicos, pues, ¿qué serían? El volumen que está desalojando esa roca y por lo tanto representa su volumen. Por ejemplo, para nosotros tendríamos que tener una probeta gigante, ¿cierto? Nos podríamos meter acá, digamos, hagan de cuenta como un tipo de piscina, y lo que desalojemos pues sería nuestro volumen. Si nosotros quisiéramos saber a cuánto representa nuestro volumen, luego vamos y en una balanza o en una báscula pues sabemos cuántos kilogramos tenemos de masa y ahí podemos hallar el dato de nuestra densidad. El dato difícil de calcular de nosotros como cuerpos humanos irregulares es el volumen, ¿cierto? Que la barriga, que el brazo, que la mano, cómo se determina todo eso, que la cabeza. Entonces lo más fácil sería esto. Nos hundimos en un líquido, lo que desalojemos y eso lo podemos medir más fácilmente. Si la sustancia es un líquido, entonces pues igual hay algunos recipientes que, como este, por ejemplo, que tiene la probeta, y ahí directamente nos dice cuánto volumen ocupa. Y también hay uno que se denomina pignómetro, que este ya es un poco más avanzado, que también sirve no solo para medir volúmenes, sino densidad directamente cuando hacemos experimentación química, ¿sí? Para tener datos muy, muy precisos. Bueno, terminamos apenas. Entonces, en los 2 minuticos que nos quedan no alcanzamos a ver el enlace, pero entonces la tarea sería como que yo les mando la presentación y en la última diapositiva ahí está el enlace para que lo vean. ¿Listo? La próxima sesión seguimos conversando entonces al respecto. Podemos hablar inicialmente de cómo nos fue con el video y además hacemos lo del análisis gráfico. ¿Listo? Igual, si tienen preguntas, ahorita no alcanzo a responderlas porque ya este sistema me va a sacar. Ya quiero empezar a despedirme. Voy a tomar la fotografía aquí de la asistencia al día de hoy. Muchas gracias a todos, muchachos, por su asistencia. Espero que estén muy bien. Si tienen dudas, por el WhatsApp las solucionamos. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia y estamos en contacto, chicos. Feliz lunes, feliz semana. Hasta luego, profe. Muchas gracias por la... Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.